Expiación limitada vs expiación ilimitada. Expiación limitada. Una expiación ilimitada 10. La expiación limitada por Lorraine Boettner. Declaración de la doctrina. El valor infinito de la expiación de Cristo. La expiación es limitada en propósito y aplicación. La obra de Cristo como el cumplimiento perfecto de la ley, un pago de rescate. El propósito divino en el sacrificio de Cristo. La exclusión de los no elegidos. El argumento del preconocimiento de Dios. Ciertos beneficios que se extienden a la humanidad en general. 1. La declaración de la doctrina. La pregunta que vamos a discutir bajo el tema de la expiación limitada es: ¿se ofreció Cristo como sacrificio para toda la raza humana, para todo individuo, sin distinción y barra o excepción, o tuvo su muerte una referencia especial a los elegidos? En otras palabras, ¿tuvo el sacrificio de Cristo el propósito de hacer posible la salvación de todos los hombres, o tuvo el propósito de asegurar la salvación de aquellos que le habían sido dados por el Padre? Los arminianos sostienen que Cristo murió por todos los hombres por igual, mientras que los calvinistas sostienen que en la intención y plan secreto de Dios Cristo murió solamente por los elegidos, y que su muerte tuvo solo una referencia incidental para todos los demás solo como participantes de la gracia común. El significado podría hacerse manifiesto con más claridad si usáramos la frase redención limitada en lugar de expiación limitada. La expiación es, claro está, una transacción estrictamente infinita. La limitación surge, teológicamente hablando, en la aplicación de los beneficios de la expiación, es decir, en la redención. Pero seguiremos usándolo, dado que la frase expiación limitada ha llegado a establecerse muy bien en el uso teológico y que su significado es bien conocido. Con respecto a esta doctrina, la Confesión de Westminster dice: por tanto, los que son elegidos, estando caídos en Adán, son redimidos por Cristo, son eficazmente llamados a la fe en Cristo por el Espíritu Santo que obra en su momento, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder, mediante la fe, para salvación. Nadie será redimido por Cristo, eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, excepto solo los elegidos. Se verá de una vez que esta doctrina necesariamente fluye de la doctrina de la elección. Si desde la eternidad Dios ha planeado salvar una porción de la raza humana y no otra, parece ser una contradicción decir que su obra tiene igual referencia a ambas porciones, o que Él envió a su Hijo a morir por aquellos a quienes había predeterminado no salvar, tan verdaderamente y en el mismo sentido decir que fue enviado a morir por aquellos a quienes había escogido para salvación. Estas dos doctrinas se levantan o caen juntas. No podremos de manera lógica aceptar una y rechazar la otra. Si Dios ha elegido a algunos y no a otros para vida eterna, entonces está claro que el propósito principal de la obra de Cristo fue redimir a los elegidos. 2. El valor infinito de la expiación de Cristo. Esta doctrina no significa que se pueda establecer algún límite al valor o poder de la expiación que Cristo llevó a cabo. El valor de la expiación depende, y se mide, por la dignidad de la persona que la realiza. Y dado que Cristo sufrió como una persona divina humana, el valor de su sufrimiento fue infinito. Los autores de la Escritura nos dicen con claridad que el Señor de Gloria fue crucificado. 1 Cor. 2:8, que los hombres malvados mataron al príncipe de la vida, Los 3:15, y que Dios compró la Iglesia con su propia sangre, en los 20:28. Por lo tanto, la expiación fue infinitamente meritoria y podía haber salvado a todos los miembros de la raza humana si ese hubiese sido el plan de Dios. Fue limitada solo en el sentido que estuvo destinada, y fue aplicada, a personas particulares, a saber, para aquellos que son realmente salvados. Ocasionalmente surge aquí un malentendido debido a la noción falsa de que los calvinistas enseñan que Cristo sufrió mucho por un alma, y mucho por otra, y que hubiese sufrido más y más iban a ser salvados. Sin embargo, creemos que si muchos menos de la raza humana iban a ser perdonados y salvados, hubiese sido necesaria una expiación de infinito valor con el objeto de asegurar para ellos estas bendiciones. Y aunque muchos más, o incluso todos los hombres, habían de ser perdonados y salvados, el sacrificio de Cristo habría sido ampliamente suficiente como fundamento o base de su salvación. Así que como es necesario que el sol dé tanto calor, si solamente una planta ha de crecer en la tierra como si toda la tierra fuese a ser cubierta de vegetación, así fue necesario que Cristo sufriera tanto si solamente un alma iba a ser salvada, o como si un gran número o incluso toda la humanidad fueran a ser salvados. Dado que el pecador había cometido una ofensa en contra de una persona de infinita dignidad,
y había sido sentenciado a sufrir eternamente. Nada sino un sacrificio de valor infinito podía proveer expiación para él. Nadie asume que, puesto que el pecado de Adán fue el fundamento para la condenación de la raza, pecó mucho por un hombre y mucho por otro, y habría pecado más si iba a haber más pecadores. ¿Por qué? Entonces, debiesen suponer tal cosa con respecto al sufrimiento de Cristo. 3. La expiación es limitada en propósito y aplicación. Aunque el valor de la expiación fue suficiente para salvar a toda la humanidad, fue suficiente para salvar únicamente a los elegidos. Está indistintamente bien adaptada para la salvación de un hombre o de otro, haciendo objetivamente posible la salvación para todo hombre. No obstante, debido a dificultades subjetivas, que surgen debido a la propia incapacidad de los pecadores, ya sea para ver o apreciar las cosas de Dios, solamente son salvados aquellos que son regenerados y santificados por el Espíritu Santo. La razón por la cual Dios no aplica esta gracia a todos los hombres no ha sido plenamente revelada. Cuando la expiación se hace universal se destruye su valor inherente. Si se aplica a todos los hombres, y si algunos se pierden, la conclusión es que ella hace objetivamente posible la salvación para todos, pero que en realidad no salva a nadie. Según la teoría arminiana, la expiación simplemente ha hecho posible que los hombres cooperen con la gracia divina y de este modo se salven ellos mismos, si quieren. Pero háblenos de alguien curado de alguna enfermedad y aún así que muera de cáncer. Entonces la historia será igualmente vaga, la de alguien que recibe alivio del pecado y no obstante perece en la incredulidad. La naturaleza de la expiación determina su extensión. Si ella simplemente hizo posible la salvación, se aplicaba a todos los hombres. Si efectivamente aseguró la salvación, tuve referencia únicamente a los elegidos. Como dice el Dr. Barcel, las cosas entre las que tenemos que escoger son una expiación de alto valor o una expiación de amplia extensión. Las dos no pueden ir juntas. La obra de Cristo puede ser universalizada solamente evaporando su sustancia. Que no haya malos entendidos en este punto. El arminiano limita la expiación tan ciertamente como lo hace el calvinista. El calvinista limita su extensión en el hecho que dice que no se aplica a todas las personas, aunque, como ya se ha mostrado, cree que es eficaz para la salvación de una gran proporción de la raza humana. Mientras que el arminiano limita su poder, pues dice que en sí misma realmente no salva a nadie. El calvinista la limita cuantitativamente, pero no cualitativamente. El arminiano la limita cualitativamente, pero no cuantitativamente, pues el calvinismo es como un puente estrecho que atraviesa todo el río, pero el arminiano es como un puente ancho que solamente llega hasta la mitad de la corriente. De hecho, el arminiano coloca más limitaciones severas sobre la obra de Cristo que lo que hace el calvinista. 4. La obra de Cristo como el cumplimiento perfecto de la ley. Si los beneficios de la expiación son universales e ilimitados, debió haber sido lo que los arminianos representan que fue, meramente un sacrificio para borrar la maldición que se hallaba sobre la raza por medio de la caída en Adán, un mero sustituto para la ejecución de la ley que Dios, en su soberanía, miró adecuado de aceptar en lugar de lo que el pecador estaba obligado a dar y no una satisfacción perfecta que cumplió las demandas de la justicia. Significaría que Dios ya no demanda una obediencia perfecta como la que esperaba de Adán, sino que ahora ofrece salvación en términos más bajos. Entonces, Dios removería los obstáculos legales y aceptaría tal fe y obediencia evangélica a medida que la persona pudiera rendirlas si así lo decidiera, con una habilidad misericordiosamente restaurada, con el Espíritu Santo, por supuesto, ayudando de manera general. De este modo, se extendería la gracia, en el sentido que Dios ofrece un camino de salvación más fácil, él acepta 50 centavos de dólar, por así decir, dado que el pecador no puede pagar más. Por otro lado, los calvinistas sostienen que la ley de la obediencia perfecta que fue dada originalmente a Adán era tenuamente, que Dios nunca ha hecho nada que pudiera dar la impresión de que la ley era demasiado rígida en sus requerimientos, o demasiado severa en su penalidad, o que se hallaba en posición, ya sea de ser abrogada o derogada. La justicia divina demanda que el pecador sea castigado, ya sea en sí mismo o en su sustituto. Sostenemos que Cristo actuó de una manera estrictamente sustitutiva para su pueblo, que le hizo una satisfacción plena por sus pecados, borrando así la maldición de Adán y todos sus pecados temporales, y que, por su vida sin pecado, guardó perfectamente, para ellos, la ley que Adán había quebrantado, ganando así para su pueblo la recompensa de la vida eterna. Creemos que el requerimiento para la salvación ahora
como originalmente, es la obediencia perfecta, que los méritos de Cristo, les son imputados a su pueblo como la única base de su salvación, y que entran al cielo vestidos únicamente con la capa de su justicia perfecta y destituidos de cualquier mérito propio, de modo que la gracia, la pura gracia, se extiende no disminuyendo los requerimientos para la salvación sino en la sustitución de Cristo para su pueblo. Él tomó su lugar ante la ley, e hizo por ellos lo que ellos no podían hacer por ellos mismos. Este principio calvinista es adecuado de todas simillas para impresionarnos con la absoluta perfección y la obligación inmutable de la ley que originalmente fue dada a Adán. No se relaja, ni es puesta de lado, sino que es apropiadamente honrada, de modo que se pone de manifiesto su excelencia. La ley en su majestad, se ejecuta y hace valer a favor de aquellos que son salvados, por quienes Cristo actuó, y a favor de aquellos que están sujetos al castigo eterno. Si la teoría arminiana fuese cierta se entendería que millones de aquellos, por quienes Cristo murió, se hallan finalmente perdidos, y que la salvación nunca se aplica a muchos de aquellos para quienes fue ganada. ¿Qué beneficios, por ejemplo, podemos señalar en las vidas de los paganos y decir que los han recibido de la expiación? También se entendería que los planes de Dios han sido truncados y vencidos muchas veces por sus criaturas y que aunque puede actuar de acuerdo a su voluntad en el ejército de los cielos, no hace lo mismo entre los habitantes de la tierra. El pecado de Adán, dice Charles Hodge, no hizo meramente posible la condenación de todos los hombres. Fue el fundamento de su verdadera condenación. Así, la justicia de Cristo no hizo meramente posible la salvación de los hombres, sino que asegura la salvación real de aquellos para quienes fue llevada a cabo. El gran predicador bautista Charles Horace Spurgeon dijo: si Cristo ha muerto por vosotros, no podéis nunca perderos. Dios nos castigará dos veces por una cosa. Si Dios castigó a Cristo por vuestros pecados, Él los castigará. El pago de la justicia de Dios no puede ser demandada dos veces. Primero, de la mano sangrante del Salvador, y luego una vez más de la mía. ¿Cómo puede Dios ser justo, si castigó a Cristo, el sustituto, y luego el hombre mismo? Después de esos cinco, un pago de rescate, se dice que Cristo fue un pago de rescate por su pueblo como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Note, este versículo no dice que Él dio su vida en rescate por todos, sino por muchos. La naturaleza del pago de rescate es tal que, cuando es pagado y aceptado, automáticamente libera a las personas para quienes fue dirigido. De otra manera, no sería un verdadero pago de rescate. La justicia demanda que aquellos por quienes fue pagado, sean liberados de cualquier otra obligación. Si el sufrimiento y la muerte de Cristo fue un pago de rescate por todos los hombres en lugar de serlo solamente para los elegidos, entonces los méritos de su obra deben ser comunicados a todos por igual y la pena del castigo eterno no puede ser infligida justamente sobre ninguno. Dios sería injusto si demandara dos veces esta pena extrema, primero del sustituto y luego de las personas como tales. De modo que, la conclusión que la expiación de Cristo no se extiende a todos los hombres sino que es limitada para aquellos por quienes Él se presentó como garantía, es decir, para aquellos que componen su verdadera iglesia. 6. El propósito divino en el sacrificio de Cristo. Si la muerte de Cristo tuviese el propósito de salvar a todos los hombres, entonces debemos decir que Dios fue incapaz o no quiso llevar a cabo sus planes. Pero, como la obra de Dios es siempre eficiente, aquellos para quienes se realizó la expiación y aquellos que son en realidad salvos deben ser la misma gente. Los arminianos suponen que los propósitos de Dios son mutables, y que sus propósitos pueden fracasar, al decir que Él envió a su Hijo para redimir a todos los hombres, pero que después de ver que tal plan no podría ser llevado a cabo eligió a aquellos a quienes previó que tendría fe y se arrepentirían, representan a Dios como deseando lo que nunca llega a suceder, como suspendiendo sus propósitos y planes a causa de los actos volitivos y acciones de las criaturas que dependen totalmente de Él. Ningún ser racional que tenga la sabiduría y el poder para llevar a cabo sus planes, se propone lo que nunca realiza o adopta planes para un fin que nunca se consigue, mucho menos que Dios, cuya sabiduría y poder son infinitos, vaya a trabajar de esta manera. Podemos estar seguros que si algunos hombres están perdidos, Dios nunca determinó su salvación, y nunca creó, ni puso en operación ningún medio diseñado para llevar a cabo tal fin. Jesús mismo limitó el propósito de su muerte cuando dijo: yo pongo mi vida por las ovejas. Por lo tanto, si Él puso su vida por las ovejas, el carácter expiatorio de su obra no fue universal. En otra ocasión, les dijo a los fariseos: vosotros no sois mis ovejas, y otra vez, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Sostendrá alguno que Él puso su vida por estos, viendo que tan deliberadamente los excluye?
el ángel que se le apareció a José, le dijo que el hijo de María sería llamado Jesús, porque su misión en el mundo era salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, él vino no meramente para hacer posible la salvación, sino para salvar realmente a su pueblo, y podemos esperar con confianza que lo que vino a hacer realmente ha sido llevado a cabo, puesto que la obra de Dios nunca es en vano. Aquellos que son escogidos por el Padre, aquellos que son redimidos por el Hijo, y aquellos que son santificados por el Espíritu Santo, o en otras palabras, la elección, redención y santificación, debe incluir a las mismas personas. La doctrina arminiana de una expiación universal no las pone a todas en un mismo plano, y destruye así la perfecta armonía en el seno de la Trinidad. La redención universal implica la salvación universal. Cristo declaró que los elegidos y los redimidos eran las mismas personas cuando en la oración intercesora dijo: tuyos eran, y me los diste, y yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Juan 17:6, 9, 10, y otra vez: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Juan 10:14, 15. Se encuentra la misma enseñanza cuando se nos dice que mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hechos 20:28. Se nos dice que Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. 5:25, y que él puso su vida por sus amigos. Juan 15:13. Cristo murió por aquellos como Pablo y Juan, no por aquellos como Faraón y Judas, quienes eran cabras, y no ovejas. No podemos decir que su muerte tuvo el propósito de cubrirlos a todos, a menos que digamos que Faraón, Judas, eran de las ovejas, amigos y parte de la iglesia de Cristo. Además, cuando se dice que Cristo dio su vida por su iglesia, o por su pueblo, creemos que es imposible creer que él se dio a sí mismo por los reprobados, lo mismo que por aquellos que tenía el propósito de salvar. La humanidad se divide en dos clases, y lo que se afirma de manera distintiva con respecto a una se niega, por implicación, respecto a la otra. En cada caso, se dice algo de aquellos que pertenecen a un grupo que no es verdad de aquellos que pertenecen al otro. Cuando se dice que un hombre trabaja y sacrifica su salud y fuerza por causa de sus hijos, se niega así que el motivo que le controla sea la mera filantropía, o que el motivo que tuviese en mente fuese el bien de la sociedad. Y cuando se dice que Cristo murió por su pueblo, se niega que haya muerto igualmente por todos los hombres. 7. La exclusión de los no elegidos. No fue, entonces, un amor general e indiscriminado del cual todos los hombres fueron igualmente objeto, sino un amor peculiar, misterioso e infinito por sus elegidos, el cual hizo que Dios enviara a su Hijo al mundo para sufrir y morir. Cualquier teoría que niegue esta verdad tan grande y preciosa, y que explique este amor como una mera benevolencia o filantropía indiscriminada que tuvo a todos los hombres, como su objeto, a muchos de los cuales se les permite perecer, debe ser antibíblica. Cristo murió no por una masa caótica, sino por su pueblo, su novia, su iglesia. Un granjero valora su campo, pero nadie supone que se preocupa igualmente por cada planta que allí crece, por la cizaña, lo mismo que por el trigo. El campo de Dios es el mundo, Mateo 13:38, y lo ama con un ojo puesto de manera exclusiva en su buena semilla, los hijos del reino, y no en los hijos del malo. No es la totalidad de la humanidad la que es igualmente amada por Dios y redimida de manera indistinta por Cristo. Dios no necesariamente comunica su bondad, como la luz de su sol, o como la sombra refrescante de un árbol, los cuales no escogen sus objetos, sino que sirven a todos de forma indiferente, sin variación o distinción. Esto sería convertir a Dios en un ser que no tendría más entendimiento que el sol, el cual brilla no donde le place, sino donde debe. Él es una persona con entendimiento, y tiene el derecho soberano de escoger sus propios objetos. En Génesis, leemos que Dios puso enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ahora, ¿qué se quiere dar a entender con la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente? En un primer momento, podríamos suponer que la simiente de la mujer significaría toda la raza humana que desciende de Eva, pero en Gálatas 3:16 Pablo usa este término simiente, y lo aplica a Cristo como individuo. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cuando lo investigamos un poco más, también encontramos que la simiente de la serpiente no significa los descendientes literales del diablo,
sino aquellos miembros no elegidos de la raza humana, quienes participan de su naturaleza pecaminosa. Jesús dijo de sus enemigos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. Pablo denunció a Elimas el mago como hijo del diablo y enemigo de toda justicia. Judas incluso es llamado un diablo. Juan 6:70. De modo que la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente son cada una en particular parte de la raza humana. En otras partes de la Escritura encontramos que Cristo y su pueblo son uno, que él habita en ellos y está unido a ellos, así como se hallan unidas la viña y las ramas. Y dado que en el mismo principio Dios puso enemistad entre estos dos grupos, está claro que nunca amó a todos por igual, ni tuvo el propósito de redimir a todos por igual. La redención universal y la sentencia de Dios contra la serpiente son cosas que no pueden ir juntas. Existe también un paralelo que debe notarse entre el sumo sacerdote del antiguo Israel y Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote. El primero, se nos dice, fue un tipo del segundo. En el gran día de expiación el sumo sacerdote ofrecía sacrificios por los pecados de las 12 tribus de Israel. Intercedía por ellos y solamente por ellos. De igual manera, Cristo oró no por el mundo sino por su pueblo. La intercesión del sumo sacerdote aseguraba para los israelitas las bendiciones de las cuales eran excluidos todos los otros pueblos. Y la intercesión de Cristo, la cual también es limitada pero de un orden mucho mayor, ciertamente será eficaz en el sentido más elevado, pues el Padre le escucha siempre. Además, no es necesario que la misericordia de Dios se extienda a todos los hombres sin excepción, antes que pueda llamarse verdadera y apropiadamente infinita, pues todos los hombres, tomados en conjunto, no constituirían una multitud estricta y apropiadamente infinita. Las Escrituras nos dicen con claridad que el diablo y los ángeles caídos son dejados fuera de sus propósitos benevolentes, pero su misericordia es infinita en el sentido que rescata a la gran multitud de sus elegidos del pecado y la miseria indescriptible y eternas a la bendición indescriptible y eterna. Aunque los arminianos sostienen que Cristo murió igualmente por todos los hombres y que obtuvo suficiente gracia para facultar a todos los hombres para arrepentirse, creer y perseverar, si tan solo cooperan en ello, también sostienen que aquellos que se rehúsan a cooperar serán debido a eso, y por toda la eternidad, castigados mucho más severamente que si Cristo nunca hubiese muerto por ellos en absoluto. Vemos que hasta aquí en la historia de la raza humana la gran proporción de la población adulta ha fallado al no cooperar y de este modo se les ha permitido acarrear sobre sí mismos una miseria mayor, como si Cristo jamás hubiese venido. Ciertamente, un concepto que permite que la obra de redención de Dios caiga en tal fracaso, y que arroja tan poca gloria sobre la expiación de Cristo, no puede ser verdadero. Mucho más del amor y la misericordia de Dios por su pueblo se ven en las doctrinas calvinistas de la elección incondicional y la expiación limitada de lo que se ve en la doctrina arminiana de la elección condicional y la expiación ilimitada. 8. El argumento del preconocimiento de Dios. El argumento de la presencia de Dios es en sí mismo suficiente para probar esta doctrina. ¿No es infinita la mente de Dios? ¿No son perfectas sus percepciones? ¿Quién puede creer que él, como un débil mortal, va a disparar a la bandada sin percibir las aves individuales? Puesto que él supo de antemano quiénes serían aquellos que serían salvos, y los arminianos más evangélicos admiten que Dios tiene un preconocimiento exacto de todos los eventos, no hubiese enviado a Cristo tratando de salvar a aquellos de quienes él sabía de antemano, y de manera positiva, que se perderían, pues, como señala Calvino, donde hubiese estado la consistencia de Dios llamando para sí a aquellos que él sabe que nunca vendrán. Si un hombre sabe que en un cuarto contiguo hay 10 naranjas, 7 de las cuales son buenas y las restantes podridas, no entra al cuarto esperando obtener 10 naranjas buenas. O si se sabe de antemano que de un grupo de 50 hombres a quienes se les han enviado invitaciones a un banquete 10 de ellos no van a venir, el anfitrión no distribuye las invitaciones, esperando que aquellos 10 vayan a aceptar lo mismo que los otros. Aquellos que así piensan se engañan a sí mismos, admitiendo el preconocimiento de Dios y diciendo que Cristo murió por todos los hombres. Pues, ¿qué es eso sino atribuirle una locura a aquel cuyos caminos son perfectos? Representar a Dios como alguien que se esfuerza con seriedad en hacer lo que él sabe que lo hará, es representarle como alguien que actúa de manera insensata. 9. Ciertos beneficios que se extienden a la humanidad en general. En conclusión,
Se debe decir que los calvinistas no niegan que la humanidad, en general, recibe algunos beneficios importantes de la expiación de Cristo. Los calvinistas admiten que es pena la pena que hubiese sido infligida sobre toda la raza a causa del pecado de Adán, que forma una base para la predicación del Evangelio, e introduce así en el mundo muchas influencias morales que elevan el espíritu y restringen las influencias maléficas. Pablo pudo decirle al pueblo pagano de Listra que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Hechos 14:17. Dios hace que su sol brille sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos e injustos. De este modo, se aseguran muchas bendiciones temporales para todos los hombres, aunque estas no son suficientes para asegurar la salvación. Cunningham ha declarado la creencia de los calvinistas muy claramente en el siguiente párrafo: no se niega, por parte de aquellos que defienden la redención particular, o una expiación limitada, que la humanidad en general, aun aquellos que perecen en última instancia, obtenga algunas ventajas o beneficios de la muerte de Cristo, y ninguna posición que afirmen requiere que nieguen esto. Ellos creen que se han acumulado importantes beneficios para toda la raza humana a partir de la muerte de Cristo, y que de estos beneficios participan aquellos que son finalmente impenitentes e incrédulos. Lo que niegan es que Cristo tuvo el propósito de procurar, o que procurara, estas bendiciones para todos los hombres, que son los frutos apropiados y particulares de su muerte, en su carácter específico de expiación, que él procurara o obtuviese redención, es decir, perdón y reconciliación, para todos los hombres. Muchas de bendiciones fluyen hacia la humanidad en general a partir de la muerte de Cristo, colateral e incidentalmente, como consecuencia de la relación en la cual los hombres, vistos colectivamente, se hallan los unos para con los otros. Todos estos beneficios, por supuesto, fueron previstos por Dios, cuando resolvió enviar a su Hijo al mundo. Fueron contemplados o diseñados por Él, en cuanto a lo que los hombres recibirían y disfrutarían. Han de ser considerados y recibidos como otorgados por Él, y como tales, manifestando su gloria, indicando su carácter y logrando realmente sus propósitos, y han de ser vistos como viniendo a los hombres por medio del canal de la mediación de Cristo, de su sufrimiento y muerte. Hay entonces un cierto sentido en el cual Cristo murió por todos los hombres, y no le respondemos al concepto arminiano con una negativa absoluta. Pero lo que sí sostenemos es que la muerte de Cristo tuvo especial referencia a los elegidos, en el sentido que fue efectiva para su salvación, y que los efectos que se producen en otros son únicamente incidentales en cuanto a este gran propósito. Traducción de Donald Herrera Terán, para www.c. Contra Mundum. Cristo murió por todos y no este solo por los elegidos. Daniel Nicolás Pastore. Jamás podría decir lo que Cristo jamás dijo. Jamás aceptaré tener que decirle a alguien que posiblemente se encuentre entre aquellos por quienes ni siquiera Cristo murió. Le podré decir al pecador que todos los seres humanos están absolutamente incapacitados para venir a Cristo, y se lo podré decir porque Cristo se lo dijo a una multitud. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Le podré decir al pecador que solo vendrán a Cristo aquellos que el Padre le ha dado a su Hijo en la eternidad. Se lo podré decir porque Cristo también lo dijo. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Le podré hablar a los pecadores de la gracia soberana, y aclararles de que el venir o no venir no tiene nada que ver con algo especial que haya en ellos, sino con la elección soberana de Dios. Podría decirles también que no depende del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Se los podría decir porque Cristo lo dijo a quienes lo escuchaban. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie le conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. También les podría decir a quienes les predique el Evangelio, que la causa de la condenación es el no querer venir a la luz, y que un día toda boca se cerrará ante el justo juicio de Dios. Se los podría decir porque Cristo lo enseñó con toda claridad. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero lo que nunca podría decirle al pecador, es que probablemente se encuentre entre aquellos por quienes ni siquiera Cristo murió, y no podría decírselo, porque mi Salvador jamás dijo cosa semejante. Jamás dijo a nadie: puede que tú estés entre aquellos por quienes ni siquiera daré mi vida.
Eso es una mentira y una enseñanza antiescritural que jamás aceptaré, porque es una difamación del carácter de Dios. Muchos hermanos han rechazado las doctrinas de la gracia, porque se han topado con esta deformación de la verdad de que Cristo solo murió por los elegidos. Dios es soberano, pero su soberanía no está disociada de sus atributos de justicia y de amor. 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La propiciación es una base legal que potencialmente sería suficiente para todo hombre, y esa potencialidad se obtuvo mediante la muerte de Cristo. Por ende, Cristo murió por todos, aunque solo se beneficien aquellos que por haber sido elegidos, serán atraídos eficazmente para ser justificados, y esto es lo que claramente enseña la Biblia, Romanos 5:1, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quienes niegan que Cristo murió por todos, caen en las redes del racionalismo, pues el racionalismo les lleva a afirmar lo siguiente: ¿qué sentido tiene que haya muerto por todos, si solo se beneficiarán los elegidos? El racionalismo dice, solo tiene que haber muerto por los elegidos. Esto es adecuar lo que la Biblia claramente enseña, en cuanto a que Cristo murió por todos, a una filosofía humana, porque esto es lo que es, un mero razonamiento filosófico que intenta adecuar la revelación bíblica al razonamiento de tal o cual teólogo. Que Cristo haya muerto, aun por quienes nunca se beneficiarían con su muerte, no tendrá sentido para la mente finita del hombre, pero es obvio que sí tuvo sentido para la sabiduría infinita de Dios. Otro de los argumentos muy utilizado por quienes creen que Cristo murió solo por los elegidos, es el siguiente: si Cristo pagó toda la pena por todos los pecados de todo el mundo, entonces, ¿por qué hay gente en el infierno? Pues la pregunta que plantea este argumento es muy fácil de responder, y es que los méritos de la muerte de Cristo solo se aplican a aquellos que en virtud de haber sido escogidos, son atraídos para recibir a Cristo y recién y ser justificados. Esa es la razón por la cual hay gente en el infierno, porque por amar más las tinieblas que la luz, no quieren venir a la luz para recibir a Cristo y obtener los beneficios de la perfecta propiciación que Cristo ha efectuado por todos, hasta incluso por los falsos maestros. 2 Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 4 puntos que expresan con toda claridad que creer que Cristo murió por todos tal como lo enseña la Biblia, es perfectamente coherente con todo el cuerpo de verdad revelado respecto a la gracia. 1. El hombre está espiritualmente depravado y absolutamente incapacitado para buscar a Dios. 2. Dios en su soberanía, y según el puro afecto de su voluntad, ha decidido en la eternidad, elegir a algunos para salvación y dejar en su justa condenación al resto. 3. A los que ha elegido, los atrae eficazmente mediante su gracia irresistible, los regenera, los justifica, y los sella con su espíritu. 4. A los que ha llamado eficazmente, y los ha regenerado, los sostiene hasta el fin mediante su gracia, por intercesión de nuestro sumo sacerdote que intercede por cada redimido. Creemos, tal como lo afirma la palabra de Dios, que Cristo es la propiciación por todo el mundo, pero esta propiciación solo se aplica a aquellos que en virtud de la elección eterna e incondicional, son atraídos eficazmente, para recibir la justificación por la fe en la obra de Cristo. Propiciación, llamamiento eficaz, justificación. La palabra propiciación, que leemos en nuestra versión Reina Valera, en el texto griego original, está como elasterion, y esta hermosa palabra elasterion, en la Septuaginta, versión griega del Antiguo Testamento, se usa para designar el propiciatorio, es decir, el lugar en el que el gran día de la expiación, el sumo sacerdote rociaba la sangre. El propiciatorio era una cubierta de oro, tipo de Cristo. Esa cubierta de oro estaba encima del arca, en cuyo interior se encontraban las tablas de la ley. En el gran día de la expiación, se rociaba la sangre de la expiación sobre el propiciatorio que cubría la ley quebrantada por el hombre, de modo que esa sangre desmantelaba la justa ira de Dios por la ley quebrantada, dándole a Dios de esta manera una base legal para poder perdonar sin pasar por alto su demanda de justicia, pues su justicia demanda juicio sobre el pecado, pero la sangre del inocente le proporciona a Dios la base legal para perdonar y al mismo tiempo satisfacer su demanda de justicia. Todo esto era figura de la base legal que Dios habría de proveerse mediante el sacrificio de Cristo para justificar gratuitamente a todos aquellos que, atraídos por la gracia irresistible, creerían en Jesucristo. Romanos 3:24-26. Por cuanto todos pecaron,
y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Teniendo esta base legal, Dios la aplica sobre todos aquellos que Él, según el puro afecto de su voluntad, ha dado a su Hijo en la eternidad. Ellos y solo ellos vendrán, atraídos por la gracia irresistible para recibir a Cristo y ser constituidos justos por medio de esa base legal. Análisis de Romanos 5, 17-19. Pues si por la transgresión de uno solo reino la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia del hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Si tomamos todo el contexto, se verá que el versículo 18 es la clave para entender que así como cuando dice que por la desobediencia del hombre los muchos fueron constituidos pecadores, se está refiriendo a toda la raza humana. De la misma manera, cuando dice que por la obediencia del hombre los muchos serán constituidos justos, lo que está expresando es que potencialmente la base legal, la propiciación que fue obtenida, podría justificar a toda la raza humana. Pero ¿cómo debo entender que todos son constituidos justos? ¿Cómo debo entender esa declaración bíblica, siendo que existe gente que se pierde? Pues sencillamente para que todos sean constituidos justos, deben creer para recién y alcanzar la justificación. Nadie puede ser constituido justo a no ser que venga a recibir a Cristo por la fe, y es ahí donde entra el error de los redencionistas limitados, y su error consiste en no considerar que para ser constituidos justos hay que recibir a Cristo por la fe para recién así ser justificados. A continuación, la interpretación de Calvino de Romanos 5:18. Le aclaro que este comentario está en formato PDF y usted lo puede bajar de internet y chequear esto. El apóstol habla de la gracia común a todos los hombres porque es ofrecida a todos aunque por su efecto no comprenda a todos, pues si bien Cristo ha sufrido por los pecados del mundo entero y se ha ofrecido por la benignidad de Dios, por igual a todos, sin embargo no todos la disfrutan, tomado del comentario de Romanos por Calvino, que se puede bajar de internet en formato PDF. Aquí el pensamiento del reformador está en total acuerdo con Agustín, quien dijo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz es suficiente para todos, eficiente para los escogidos. ¿Y quiénes vendrán? Pues solo los elegidos, es decir, aquellos que son objeto de la gracia irresistible. Jesús solo para que todos aquellos que le fueron dados por el Padre en la eternidad, vinieran a recibirle por fe y así ser constituidos justos en virtud de la base legal que él compró con su sangre. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Se puede tomar como fundamento esta oración para enseñar que esta base legal o propiciación sería solo por los elegidos. Absolutamente no, porque de lo que aquí se trata es de la oración que garantiza la respuesta del llamamiento eficaz, del cual son objeto los elegidos. Además, tal interpretación estaría en conflicto con dos textos que claramente enseñan que esta propiciación es por todo el mundo. Dos declaraciones que están en perfecta armonía y que son coherentes con la verdad de que la muerte de Cristo fue suficiente para todos y eficiente para los escogidos. Primera declaración. 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Segunda declaración. 2 Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente sectas de perdición, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Es obvio que todos, incluye también a los falsos maestros, pero analicemos más de cerca de este pasaje. En el Nuevo Testamento, se utilizan tres vocablos griegos para el concepto de redención. Agorazo, significa comprar en el mercado de esclavos, agorazo, significa comprar y sacar del mercado de esclavos, lupro, significa soltar. Es muy significativo que el Espíritu Santo haya seleccionado al inspirar esta porción de la Escritura que habla de una doctrina tan importante como la apostasía. La palabra griega agorazo, utilizada en el texto griego original, en lugar de exagorazo. ¿Y por qué es tan importante y cuál es la diferencia? Porque mientras exagorazo significa comprar y sacar del mercado de esclavos, agorazo
¿Qué es la palabra utilizada aquí? Solo significa comprar en el mercado. La implicancia de la importante verdad que aquí se enseña es que aún Cristo murió por estos falsos maestros. La muerte del Señor fue suficiente para todos y eficiente solo para aquellos que, aparte de todo mérito humano, fueron elegidos y a su tiempo fueron llamados eficazmente mediante la gracia irresistible. La Biblia se interpreta a sí misma. Marcos 14:24, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Este es uno de los textos más utilizados por quienes creen en la teoría de que Cristo solo murió por los elegidos, asegurando que aquí la palabra muchos enseña que Cristo no murió por todos sino solo por los elegidos. Ahora bien, lo cierto es que el texto enseña todo lo contrario, por cuanto este texto es una formidable evidencia a favor de que Cristo murió por todos y no solo por los elegidos. ¿Saben por qué? Porque sencillamente en lo concerniente a la salvación, muchos no es lo opuesto de todos, sino que es lo opuesto de pocos. La prueba de esto es que el Señor Jesucristo, concerniente a la elección, dijo lo siguiente: muchos son los llamados pero pocos los escogidos. Mateo 22:14. Aquí se ve claramente que en lo concerniente a la salvación, lo opuesto de muchos, no es todos sino pocos. Si como creen algunos, la declaración del Señor, en cuanto a que su sangre sería derramada por muchos, implica que se estaba refiriendo solo a los elegidos, si en verdad es eso lo que hubiera querido enseñar, comparándolo con otros textos, tendría que haber utilizado la palabra pocos porque es precisamente la expresión que el Señor utilizó en relación a los escogidos. Mateo 22:14, porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Como ya hemos expuesto, Cristo en su muerte ha efectuado una propiciación por todo el mundo, es decir, mediante su muerte, se ha establecido una base legal que potencialmente podría justificar a toda la raza humana. 1 de Juan 2:2, Romanos 3:24-26, 2 Pedro 2:1, pero esta base legal solo se aplica a quienes Dios en su misericordia ha determinado elegir, predestinar y atraer eficazmente mediante la gracia irresistible para que vengan a Cristo y reciban la justificación por la fe, es decir, la muerte de Cristo ha sido suficiente para todos pero eficiente para quienes escogió atraer según el puro afecto de su voluntad. Podemos decir que de no ser por la elección, la muerte de Cristo sería de provecho para nadie. Propiciación ilimitada y expiación limitada, dos conceptos complementarios. La propiciación ilimitada y la expiación limitada no están en contradicción, sino que ambos conceptos son complementarios. Es decir, bíblicamente, la propiciación es ilimitada porque potencialmente sería suficiente para todos, pero por cuanto esa propiciación solo se aplica a quienes son atraídos a Cristo mediante la gracia irresistible, la expiación que se efectúa solo alcanza a los elegidos y en ese sentido, sí es expiación limitada. Cabe señalar que aquí la diferencia sustancial con quienes adhieren a Tulit es que quienes adhieren a Tulit afirman que la propiciación también ha sido limitada, y eso no es lo que enseña la Escritura. Para concluir, según quienes sostienen que Cristo solo murió por los elegidos, tendríamos que alabar al incrédulo por decir la verdad. Por ejemplo, el ateo que se niega a creer que Cristo murió por él. Si fuera cierto que Cristo no murió por todos, entonces el incrédulo estaría en lo correcto al negarse a creer que Cristo murió por él. Pero esto es una terrible deformación de la verdad, porque justamente el impío será condenado. No por negarse a creer una mentira, sino por negarse a creer una verdad, pues escrito está. 2 Tesalonicenses 2:10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Solo a Dios sea la gloria.